Complementando un poco más el video anterior donde hablábamos de la frente, vamos a encontrar que hay otra característica importante para el análisis de los rasgos de nuestros coachees, pero que no es muy relevante realmente a la hora de realizar procesos de coaching, salvo que sea una característica que se manifieste de manera muy fuerte. Y lo digo porque, como lo hemos venido hablando, no es solamente analizar absolutamente toda la estructura de rasgo facial y montar un perfil detallado morfopsicológico, sino realmente en los procesos de coaching lo que vamos a analizar son esos rasgos que más destacan en el rostro y esos rasgos que más destacan en el cuerpo. En este caso, si las sienes no destacan mucho, si no resaltan mucho con respecto al rostro, va a ser un rasgo que no vamos a tener muy en cuenta a la hora de procesar o analizar a nuestro coachee. Pero de todas maneras, si destacan bastante y realmente vemos un impacto fuerte, vamos a tener que entrar a analizarlas para ver qué es lo que sucede con nuestro coachee. Vamos a tener tres tipos de sienes. Las sienes que son cóncavas, como las vemos acá, son sienes que se forman o dan como un ángulo o un diferenciador entre lo que sería el hueso lateral, aquí donde medimos la corteza cerebral, si lo recuerdan bien, sería una corteza más pronunciada, entra a una sien de pronto un poco deprimida y sale hacia un pómulo un poco más marcado. Entonces vemos acá como el hueso donde se marca el cerebro de la corteza cerebral está un poco más pronunciado, una sien un poco deprimida y nuevamente sale el hueso hacia la marcación del pómulo. Hay otras sienes que son rectas, no se ven ángulos tan fuertes, no se ven ángulos tan marcados, digamos, en el rostro, y hay unas sienes que son abombadas, que se ven mucho más salidas y pronunciadas que el hueso del sistema corteza cerebral donde lo medimos en las preferencias cerebrales y la parte del pómulo. Entonces entre el hueso y el pómulo se ve una sien abombada, se ve una sien pronunciada. ¿Qué significan esas sienes y cómo realmente se pueden interiorizar o interpretar dentro de los análisis que hacemos hacia nuestros coachees? Las sienes cóncavas implican que hay muchos procesos de análisis dentro de nuestras propias ideas, es decir, cogemos una idea y la trabajamos, le damos muchas vueltas y eso lo que hace muchas veces es que esas ideas, pues obviamente, como lo hemos venido viendo, entre más se trabaje, más perdemos de pronto la confianza, más perdemos de pronto el ímpetu y más perdemos de pronto la capacidad de poder llevar a cabo esas ideas que nosotros tenemos. Entonces digamos que ahí viene un proceso de racionalización fuerte, que es lo que vemos aquí como una manifestación cuando vemos que la parte del hueso en la corteza cerebral es muy pronunciada, quiere decir que hay mucho pensamiento hacia la parte de la corteza, mucho análisis, se deprime, es decir, digamos que hay un flujo de ideas. Entonces, al haber tantas ideas a partir de la corteza cerebral, llega un punto en que por un filtro natural empezamos a filtrar y filtrar y filtrar las ideas, por eso cada vez son menos y menos y menos más cerradas, y luego eso lo llevamos a conectar más con el sistema límbico. Algunas personas en temas de morfopsicología hablan un poco de la conexión de la razón y el sistema límbico a través de los canales que se forman por las sienes. Entonces aquí implica que hay un filtro muy grande de esas ideas a través de un pensamiento muy profundo que puede llegar a generar un bloqueo. Por el contrario, en lo que son las sienes rectas, que son sienes que no se marcan realmente, sino que no se evidencian mucho realmente dónde están, son sienes que, hagan de cuenta, es como una autopista, pero una autopista sin curvas. En este caso, las curvas hacen que los vehículos se vuelvan más lentos, el tráfico se vuelva más lento, mientras que en una autopista totalmente recta, las ideas fluyen sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, perdón, la capacidad que tenemos de materializar las ideas es mucho más, digamos, clara y precisa y mucho más capacidad tenemos de materializar nuestras ideas cuando tenemos las sienes totalmente rectas. Este sería un tipo híbrido. Recordemos siempre que lo híbrido sería no irnos a los extremos, sino precisamente utilizar la capacidad que tenemos en los polos opuestos, por lo tanto serían las sienes más adecuadas para materializar. Y por último, las abombadas implicaría que no hay mucho proceso de análisis, que no hay mucho proceso de pensamiento, sino que por el contrario, pues sencillamente no vamos a tener la capacidad, digamos, de materializar muchas veces las ideas de una manera asertiva,
porque lo que pensamos vamos y lo hacemos. Entonces, pues, al ir y hacerlo, podemos tener una capacidad de materializar, pero no necesariamente vamos a tener la capacidad de materializar de manera asertiva, porque los procesos de análisis y de pensamiento no han sido muy buenos. Entonces, a pesar de materializar, no vamos a tener mucha efectividad de materializar, o sencillamente no lo vamos a hacer porque en el camino de tratar de materializar vamos a cometer múltiples errores. Esa es una característica básica de las sienes, y ahí complementamos un poco lo que tiene que ver con el manejo de las ideas y el pensamiento desde las características de la frente. Nos vemos en el próximo video. Gracias.